Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santa María de Ferreira, ayuda nuestra fe, abre nuestro oído a la palabra, para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bueno, para algunas de los alumnos que tengan los cuadernillos y las comunidades contemplativas que lo tengan, estamos en la asignatura 23, que se llama Cuando oréis, Pedagogía de la Oración y Lección Divina, en el cuadernillo noveno. Este cuaderno prácticamente entero forma parte de un capítulo de un libro mío que se llama Bendición y Maná, pero el que tenga el cuadernillo, pues con esto es suficiente. En principio tenemos que tener claro qué es la lección divina, porque se ha hablado mucho, se ha puesto muy de moda en los últimos años y a lo mejor tenemos ya demasiadas definiciones y es que nos confundan. Entonces, con toda sencillez podemos decir que la lección divina es el ejercicio de lectura orante y escucha personal de la palabra de Dios en la Biblia. También puede ser una lección comunitaria, pero en principio el elemento personal, el encuentro de persona a persona, de el orante con Dios en la lección divina es prioritario. Después el encuentro de toda la comunidad con la palabra de Dios, ya iremos viendo que tiene su propio nombre, etcétera. Pero en principio es la lectura orante y escucha personal de la palabra de Dios en la Biblia que la tradición monástica ha custodiado como un tesoro. Realmente hay una senda de la lección divina, un camino que hacer. Nadie nace sabiendo hacer lección divina. Y no es lo mismo haber hecho un año lección divina que haberlo hecho 30 años lección divina, ¿eh? O sea, uno va adquiriendo una experiencia de un camino recorrido. Decía un profesor mío que es una vía para los pobres y sencillos que buscan a Dios. En el sentido pobreza no económica, sino en el sentido de aquel que se siente con sed y con hambre de sentido en la vida, de felicidad, de plenitud, en definitiva, la sed de Dios, ¿eh? Y como si de una aventura se tratase, es necesario conocer el camino para no perderse, tener claros los pasos que dar en lo que se ha llamado la hoja de ruta que marcó Guido II el Cartujo en el siglo XII y que es el que aparece, estos pasos que aparecen en todos los esquemas típicos, ahí los tenéis, que aparecen hablando de la lección divina.
y que ahora vamos a ir recorriendo con una sola meta: encontrar a Dios. Nadie recorre eh, los pasos de la lección divina para tener un mayor conocimiento intelectual de la palabra, de la Biblia, sino para encontrarse con Dios. Y esta es la meta prioritaria, antes que nada. Cierto que el conocimiento del griego, del hebreo, de todos los textos nos ayudan, nos dan luz. Ya lo vamos viendo a lo largo de todos estos años, de estos encuentros que hemos tenido. Hemos visto cómo el profundizar en el texto original nos ha ayudado, ¿eh? Pero la meta es encontrarnos con Dios. Esta meta no se nos puede borrar de la mente y de los ojos, porque es lo que nos va a ir orientando cada vez que nos perdamos, que nos cansemos, que entremos en una rutina. Esta mirar a la meta va a ser lo que nos va a levantar de nuevo para caminar. Ya os digo que hay 8 pasos fundamentales que se marcan en este camino de la lección divina, que son la estacio, la lección, la meditatio, la oratio, la contemplatio, la discrecio, la colatio y la acción. Aunque normalmente para los que se inician no se dicen los 8 pasos, normalmente se dicen 3 o 4, que son los primeros, pero nosotros vamos a ver el camino completo. Incluso, pues yo creo que de los maestros que más han profundizado en estos pasos era Martini. Entonces veremos también algunas de las explicaciones que Martini va a dar a los pasos de la lección divina. Vamos a empezar con el primer paso, la estacio, que yo llamo silencio y búsqueda del alma melodiosa, porque va a ser fundamental en este primer paso el silencio. Esto no quiere decir que la lección divina esté solamente mm, como recluida en el monasterio y nadie pueda vivir este silencio orante. Pero, pero en el monasterio tenemos muchos maestros y maestras que viven en el silencio y que batallan en el silencio también, porque se nos meten también los bullicios, no tanto los exteriores como los interiores, y son personas ejercitadas para ayudarnos a no cansarnos de buscar este silencio orante. Por eso la estacio es la preparación, y esta es la definición básica de la estacio, es la preparación o el momento previo a iniciar la lectura del texto bíblico en el que se dispone uno a la escucha de Dios. Estacio es parar, ¿eh? De ahí viene estación, ¿eh? Es hacer una parada, es prepararnos para hacer algo importante, es todo lo contrario de una improvisación. Es todo lo contrario de un cumplimiento. Vengo acelerada de hacer tantísimas cosas y de pronto ya digo, bueno, voy a descansar, me siento y hago un poco de lección divina, porque esa aceleración no viene conmigo, ¿eh? Si no hay una preparación, pasar de la aceleración a la escucha de Dios es casi, casi imposible. Para ello, para esta preparación, para esta escucha de Dios, lo primero es el silencio, o lo que yo digo, liberar la mente y el corazón de ruidos. Liberar, y fijaos que lo primero que digo es la mente y el corazón de ruidos, de prisas y de bullicio.
Esos tres elementos van a ser enemigos de la estacio. Y digo liberar porque a veces el ruido, la prisa, nos esclaviza, nos tiene encadenados. Necesitamos que alguien rompa nuestras cadenas. Pero es posible, ¿eh? Hay muchísimas personas que están viviendo esta estación. Es posible si uno entra en la lección divina humildemente. Por eso mi profesor decía, es una vía para los pobres y sencillos que buscan a Dios. Es decir, si yo no entro como un sábelo-todo, que nadie ya le puede decir nada, sino si yo entro como una persona sencilla, sin doblez, con la simplicidad de un niño que quiere ir aprendiendo poco a poco a llamar a Dios papá y crecer interiormente en el silencio como un niño pequeño, ¿eh? La estacio también es un momento breve para pedir la luz y la fuerza del Espíritu Santo, porque nuestra oración es una oración en el Espíritu Santo. Sin él, nosotros no podemos hacer lección divina. Podemos hacer un estudio de Sagrada Escritura, una lectura compartida de lo que queráis, pero sin el Espíritu Santo que nos abra el corazón a la acogida real de la palabra que tenemos entre las manos, nosotros no podemos entrar en la Biblia, porque es un libro sellado. Tiene 7 sellos y necesitamos que alguien nos lo vaya abriendo. El Espíritu Santo nos va a abrir no solamente los sellos de la Biblia, sino el corazón y toda nuestra vida entera a la luz de la palabra, de esa palabra que tenemos en las manos y que no es una palabra humana cualquiera. Eso lo he repetido 1000 veces, ¿eh? A lo largo de todos estos 20 años de dar clases. Pues lo he repetido 1000 veces porque no es lo mismo el Quijote, siendo una obra bellísima y una obra de arte literario extraordinaria, valiosa, pero no es lo mismo el Quijote que la Biblia, porque en la Biblia yo me encuentro personalmente con Dios. Por lo tanto, no es un libro que tiene hojas del pasado. Es un libro en el que Dios se dirige a mí para hablarme. Entonces, en esta estacio, en esta preparación, yo tomo conciencia, invocando al Espíritu Santo, de mi pobreza, de mi necesidad, de mi sed y de mi hambre de Dios, y, y tomo conciencia con toda reverencia de que estoy ante un libro diferente. Algunos monjes, algunas monjas lo besan el libro al iniciar y al terminar, para hacer un gesto externo que hable a toda mi persona, que con este gesto de besar la Biblia yo esté diciendo, aquí hay una persona que de tú a tú habla conmigo. En esta estacio pedimos el don de que el texto resuene en nuestro interior, porque a veces el bullicio interior es tan fuerte, tengo tanto lamento por dentro, tengo tanta queja por dentro, tengo tanto bullicio por dentro, voy saltando de un pensamiento a otro, de lo que me han hecho, de lo que me han dicho, a veces tengo tanto ruido interior que es un don que todo eso se vaya callando, se vaya aplacando.
Y para que este ruido se vaya callando, nos recogemos. Esto no está de moda, ¿eh? Nos recogemos, es decir, buscamos un sitio que sea silencioso, solitario. Jesús se retiraba a orar, a solas. A veces, dicen los evangelios, en la noche y a un lugar desierto. Otras veces dice Lucas que subía al monte en la noche a orar y cuando despuntaba el alba bajaba al templo y enseñaba. Es decir, él hacía su estacio, su preparación. Nosotros en la escuela de oración aprendemos a orar como Jesús oraba y él también se recogía. Además de que como rabí, como maestro, tenía la obligación de escrutar la palabra en la noche para poderla enseñar. Por eso, en esta estacio, cerramos la puerta de los quehaceres, de las urgencias diarias y emprendemos nuestro camino de silencio y de escucha atenta. Jesús, por mucha urgencia que tuviera de sanar, de curar, de devolver la vista, que también lo hacía, de enseñar a los que no sabían, de multiplicar el pan, por mucha urgencia que hubiera de eso, buscaba un lugar aparte, a solas. Por eso nosotros cerramos la puerta de las urgencias y emprendemos nuestro camino de silencio en la estacio. Por eso dicen los expertos que la estacio es ponernos en camino desde el lugar de nuestra vida cotidiana hacia el Señor. Es decir, mi vida cotidiana está llena de muchos quehaceres, pero yo me paro, me pongo en camino hacia el Señor, me oriento hacia el Señor. Ahora no me oriento hacia los quehaceres. Ahora no me oriento hacia la murmuración que tengo por dentro. Murmuris, ratón, está ahí royéndome por dentro. Ahora nos hacemos, dice Martini, coperegrinos con Dios. Dios va a hacer un camino para acercarse a mí y hablarme, y yo voy a hacerme coperegrino con Él para escucharle. Él se va a inclinar hacia mí. Como Jesús se inclinó a lavar los pies de los discípulos, como Dios se inclinó hacia Israel cuando estaba en la esclavitud de Egipto y le dijo a Moisés, he oído el clamor de mi pueblo y he visto su sufrimiento, por eso he venido a liberar. Es esto lo que Dios hace cada vez que nosotros nos sentamos a hacer lección divina. Nos va a decir Dios, he visto tu sufrimiento, he oído tu clamor, aquí estoy para liberarte. Lo mismo que le dijo a Moisés. Y nos hacemos coperegrinos. Ojalá de verdad cada vez vivamos más la dimensión que todo bautizado tiene de peregrino, marcada con un sello de peregrino en el bautismo. Estamos aquí de paso, haciendo un camino. Bien, y en esta estacio nos preparamos acallando todo nuestro ser y esta educación al silencio, atención que es una educación, se necesita un adiestramiento, un tiempo. No aparece este silencio de la noche a la mañana.
Pero esta educación al silencio que todos necesitamos, los monjes y monjas, los sacerdotes y todo cristiano bautizado, lo necesitamos para aprender a orar. Pues esta educación al silencio invita a dirigir la mirada a Cristo. En la estacio, cada vez que hacemos silencio de todo nuestro ser, también de los ojos, no solo de nuestra murmuración interior o de nuestro oído exterior, sino de nuestros ojos, para no fijarnos en nada más que en el Señor. Y le escuchamos solo a Él y fijamos nuestros ojos hacia Él desde dentro. Por eso algunos en la estacio, algunos monjes, algunas monjas en la estacio cerramos los ojos, porque estamos delante de la Biblia invocando al Espíritu Santo y acallando todo nuestro ser, y nuestros ojos se acallan mejor si cerramos los ojos. Fijaos, es importantísimo, nos vamos a encontrar, lo que hacemos en la lección es fundamental, mucho más importante que todo el trabajo para ganar dinero. Y este encuentro con Dios, que es valiosísimo, porque es el que nos ha creado, es a través de unas sencillas páginas escritas hace miles de siglos. Tan sencillo es que no nos cabe, que no nos cabe en nuestra lógica humana, pero mucho más importante que todos los servicios y trabajos comunitarios. Con este silencio de la estacio se va abriendo el corazón, se mueve el corazón a acoger lo que en el texto Dios me va diciendo, o me va a decir mejor. Por eso miro cada letra, cada frase, cada signo que aparece en el texto que estoy orando con adoración y agradecimiento. Agradeciendo, empiezo a leer y salió el sembrador a sembrar y la semilla cayó en el camino y agradezco que haya salido el sembrador a sembrar. Agradezco esta parábola de Jesús. Confiadas en que y confiados en que esta fina lluvia de la palabra va a ir realizando una transformación interior en mí, creyendo de verdad que esta palabra tiene el poder de transformarnos. Por eso es importante buscar el momento adecuado del día, cuando de verdad podamos disponer de tranquilidad. Jesús era en la noche, se buscaba ese tiempo, pero nosotros podemos ser en otro momento. En la comunidad de Córdoba la hacemos después de las vigilias, por lo tanto en la madrugada, antes de laudes, cuando queráis, pero siempre que dispongamos de tranquilidad. Otras personas lo toman al final del día, cuando ya ha terminado toda la actividad y ya no tengo ninguna otra preocupación en mente, entonces me puedo sosegar al final del día, pero disponernos en ese momento a la escucha con un corazón humilde y limpio. Siempre repito esto, un corazón humilde y limpio. Algunos alumnos me dicen, pero qué pesada, ¿no? Pero es que este es el secreto. Un corazón humilde y limpio, sin ir a cazar a nadie.
dejando que sea Dios que me cace a mí, que sea Dios quien me conquiste a mí, mejor dicho, porque Dios cazar a nadie, mejor conquistar. Para eso necesito un corazón limpio, que se deje ir transformando por esta palabra, sin otra pretensión que buscar a Dios, atención, decía Martini, y su plan para mí, porque Dios ha pensado en mí y por eso tiene un plan para mí, que yo lo pueda descubrir a través de el tiempo de oración que me dé luz para lo que está ocurriendo en mi vida y yo pueda descubrir ese plan que se está realizando a lo largo de cada día. Con nuestro silencio ante la palabra, levantamos nuestra mirada y nuestro corazón y por un instante el mundo enmudece. Por un instante todo está quieto. Y yo también. Y mis preocupaciones quietas. Y todo lo que tenía en mente que tengo que hacer porque me preocupa para mañana, quieto. Todo eso absolutamente quieto, porque estoy ante Dios. Y ante Dios la criatura enmudece y se queda quieta para escucharle, para que no se le escape nada de lo que Dios diga, como quien está escuchando algo que es importante. Todo guarda silencio en este momento de la estacio y en él tiene lugar la apertura del corazón para acoger la comunicación de Dios a nosotros personalmente. El silencio en en la estacio ya crea comunión con Dios y ante Dios. Es decir, ¿cuándo voy a llegar? Puede ser una pregunta que nos asalte. ¿Cuándo voy a llegar a la comunión con Dios? Ya al final de todos los pasos de la estación. No, no, no. Ya desde perdón, todos los pasos de la lección divina hasta el final, los 8. No, no. Desde el principio, con este silencio, ya se está creando en mí una comunión con Dios. Una, si queréis, comunicación con Dios y ante Dios. Incluso en la observancia monástica de la lección divina que realizamos toda la comunidad monástica en el escritorio, normalmente todas juntas o todos los monjes de una misma comunidad, todos juntos en las primeras horas de la mañana, el silencio común ya es oración común. Pero si haces la estacio solo, no importa, ya es oración, tú solo, ante la palabra. Es una acción de la comunidad que se dispone a la escucha de quien sabemos que nos ama, y esto es importante, incondicionalmente, porque si no, yo no lo escucho. Si yo solo tengo de Dios una imagen justiciera que viene a condenar lo que hago mal, a descalificarme, a decirme que no doy la talla. Si yo tengo esta imagen ahí grabada, necesito ir dando pasos para ir viendo el amor incondicional, porque si no, nunca le voy a escuchar en la palabra, porque ¿quién quiere escuchar a un faraón? ¿Quién quiere escuchar a un ídolo que me hace la vida imposible? Nadie. Solo quiero escuchar a alguien que me ama incondicionalmente, que me acoge, que solo tiene misericordia para mí, que me comprende, que se inclina ante mí. Por eso este silencio hondo de la estacio
hace presente que estamos ante un misterio tan grande que va más allá de cualquier palabra que estamos leyendo. Ante el misterio de Dios y del hombre, que también es un misterio, en un encuentro personal en el que solo cabe un recogimiento interior que da paz, se deshace toda aceleración. Iréis experimentando que poco a poco la aceleración que traíais del ajetreo del trabajo, del ajetreo de la casa, del quehacer, de todos nuestros compromisos, esa aceleración se va deshaciendo, va apareciendo la paz de Dios, que ya vimos en la clase pasada lo que era, ¿eh? Nos permite tomar aliento, esta desaceleración, tomamos aliento y nos descubre lo que verdaderamente es importante en la vida y es el centro de nuestra vida. Nos damos cuenta que todas las cosas por las que andábamos preocupados y ajetreados no eran importantes. Son paja que arrebata el viento, son paja. Solo el trigo es el encuentro de Dios conmigo. Dios hablándome a mí. Esto es lo importante. Este es el centro de la vida. Este es el manantial de la vida. Un Dios que habla, que no enmudece ante lo que está pasando, que no enmudece la boca ante la súplica de los indefensos, dice el Salmo. Es un Dios que escucha y que nos habla, que nos comunica, aunque no lo veamos. Nos comunica su amor. Cuando hemos leído varias veces, por ejemplo, la parábola del sembrador, que estamos haciendo la lección divina con ella, y la hemos leído una vez y dos veces y tres veces, estamos en silencio ante esta palabra, vaya, parece que no me puedo callar, parece que estoy muy acelerada por dentro, vuelvo a invocar al Espíritu Santo para que venga en mi ayuda, me dé el don del silencio y pueda ir viendo que Dios me habla a los acontecimientos que están ocurriéndome a través de esa parábola sencilla. La estacio o preparación de la lectura creyente de la palabra de Dios se perfila con nitidez en el icono de la parábola de las 10 vírgenes, que ocupa 13 versos en Mateo 25, del 1 al 13, que ya la hemos visto en la escuela de oración, muy detenidamente en el texto, etcétera. En el texto original, San Mateo usa el verbo cosmeo, que significa preparar o poner en orden. Viene de cosmos, que significa orden. Y en este sentido también significa adornar o embellecer, pero con la connotación de introducir el orden del cosmos. Así que en mi desorden, en mi aceleración, la estacio va a ir metiendo orden, va a ir embelleciéndome, va a ir preparándome, cosmeo, preparando todo mi ser, mi lámpara encendida, preparándola. De alguna manera, la estacio o este paso previo a la lección o lectura orante es un poner en orden en nuestro mundo interior lleno de bullicio e introducir la armonía del cosmos en nuestro ser más profundo, la armonía en la que fuimos creados. Preparar las lámparas de esta parábola de Mateo
o antorchas en el mundo hebreo, os lo digo para que vayáis cayendo en la cuenta de que esta estacio ya de alguna manera se vivía en la espiritualidad judía, que es la espiritualidad de Jesús, de María, de José, de los apóstoles, de los escritores del Nuevo Testamento. Y por eso cuanto más la conozcamos, más vamos a conocer el Nuevo Testamento y el Evangelio. Preparar las lámparas o las antorchas en el mundo hebreo consistía en quitar a las antorchas los restos carbonizados de los trapos, poner otros trapos nuevos, rociarlos de aceite para que las antorchas pudiesen arder de nuevo. El icono bíblico nos sirve para aprender el sentido profundo de la estacio como preparación de nuestras lámparas, las antorchas del corazón que andan en no pocas ocasiones carbonizadas, y el que esté libre, pues que, no sé, pues que tire la primera piedra, pero casi todo el mundo, todo ser humano, tiene el corazón quemado, ¿eh? En algunos momentos muy carbonizado, llenas de las cenizas de la rutina y de la mediocridad, ennegrecidas nuestras lámparas por el tejido requemado de la desilusión y el aturdimiento, por tantos reclamos como tenemos, excesivos reclamos. Muchos de ellos amplificadores de voces con falsas promesas de dominar todas las situaciones, ¿eh? Todos los medios de comunicación nos invitan a dominarlo todo, a controlarlo todo, pero eso es falso. Hay situaciones que no podemos controlar, ya la hemos visto. A nivel mundial la hemos visto en la pandemia, pero a nivel personal y a nivel cotidiano continuamente. Situaciones que se nos escapan, que no controlamos, meteduras de pata, errores que cometemos, etcétera, ¿eh? Preparar la escucha de la palabra que queremos acoger en nuestra lección divina requiere ir quitando los trozos carbonizados de nuestras antorchas y poner trapos nuevos con aceite nuevo para que arda nuestro corazón y salga al encuentro de Cristo esposo, aunque sea medianoche, aunque nos rodee la noche. Benedicto XVI dirá, aunque el cielo esté gris, tan pronto como escuche la voz que anuncia su llegada, que me la anuncia cada palabra que leo, cada evangelio, cada carta de San Pablo, cada carta de Santiago, cada carta de San Pedro, me anuncia, llega el esposo, que llega el esposo, para que yo despierte. ¿Os suena ahora más cercano el os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo? Porque es esto, a través de la estacio. Estamos invocando al espíritu. Es un espíritu nuevo el que se nos va a dar. Y desde esta sensibilidad, favorecer la vivencia de la estacio como una iniciación y adiestramiento en el arte del silencio, que es apasionante, que no es un mutismo, sino que es un pórtico de la oración y de la lección divina. Dirá Martini, no podemos entrar al templo de la lección divina por la ventana, porque por la ventana entran los ladrones. Tenemos que entrar por el pórtico para acceder al templo y luego atravesar la puerta y ya entrar en la nave, pero no podemos saltar por las claraboyas, ¿eh? El pórtico de la lección divina, nuestro pórtico cada día orante de la lección divina es la estacio. Bien, y hasta aquí vamos a llegar con la clase de hoy.
porque a partir de aquí vamos a ir desarrollando lo que es la educación al silencio. Pero esto ya lo haremos, si Dios quiere, el próximo miércoles 24 de abril, ¿eh? Bueno, hasta aquí hemos llegado para la grabación.